Fonoquinesis. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y estoy aquí con mi gran compañero, el buen Francisco de León. ¿Cómo estás, Paquito? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Muy buenos tiempos, donde quiera que se encuentren. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema pues interesante y un tema que es bastante peculiar y bastante moderno en realidad. Vamos a hablar de la relación del videoclip con el cine, ¿no? Así es, así es. Queremos hablar de esta relación que pues es una relación duradera, que nació en los 80, ¿no? Que en los 80 se estableció gracias a la aparición de la entonces llamada MTV, que como ya dice el chiste gastadísimo, hoy en día se tendría que llamar solamente TV, porque desde mucho no tiene la M, ¿no? Que era de música, pero es una relación que se fue procurando mucho y vamos a hablar de cómo el cine influenció el videoclip y cómo el videoclip ha influenciado muchos de los temas del cine. Sí, el videoclip la verdad es que tiene un origen bastante interesante porque si bien nosotros lo asociamos con música, también podemos pensar en videoclips como el inicio del marketing, ¿no? En la televisión se veían muchísimos pequeños clips de video que se usaban para marketear productos, incluso al inicio de la televisión, ¿no? Cuando existían pocos canales, realmente los programas duraban muy, muy, muy poquito y de hecho se podrían considerar hasta videoclips, ¿no? En realidad, el origen del videoclip está ligado con el origen de la televisión misma, ¿no? Así es, así es. Finalmente lo que pasó con la llegada de la televisión, no sé, finalmente todo medio se transforma, ¿no? Eh, Curiosamente el siglo XX fue el siglo de las muertes anunciadas y no ocurridas, ahora lo seguimos viviendo, ¿no? O sea, muchos han dicho que con la aparición del streaming el cine va a desaparecer, y ya lo hemos hablado en más de un episodio. Sí. Francamente nosotros lo dudamos, que vaya a desaparecer, pero lo que no cabe duda es que hay un carácter transformador, ¿no? O sea que sí, la nueva aparición de un medio transforma completamente el medio anterior. Se decía que en su momento se decía incluso que la pintura iba a desaparecer con la aparición de la fotografía, no ocurrió. No se decía que el teatro iba a desaparecer con la aparición del cine, no ocurrió. Se decía que los libros iban a desaparecer con la aparición del ebook, no ha ocurrido. Pero lo que sí es un hecho es que se ha transformado. Claro, Todas sí. esas artes se han transformado, ¿no? Entonces, justo la aparición de la televisión, como dice Sergio, ¿no? Hace que las narrativas cambien y que el cine se vea afectado por ello. Sí, lo podemos ver, por ejemplo, con la transformación de la pintura en cuanto la fotografía empezó a popularizarse, ¿no? Y a hacerse más viable para muchas personas. Que los pintores se dieron cuenta y los artistas se dieron cuenta que no necesitaban retratar la realidad lo más cercana posible a lo que nosotros veíamos, ¿no? Ya la fotografía hacía eso de una manera perfecta y bastante rápida. Entonces lo que empezó a pasar fue que empezamos a ver estas corrientes de exploración artística, de exploración interna, ¿no? Del psique humano para ver hasta dónde podíamos llevar la pintura y eso fue lo que derivó incluso a todas las corrientes artísticas del siglo XX, ¿no? Que lo llevamos bastante a los límites, ¿no? Y bueno, Así es. sí, No, no, no. sí, justo eso, que es curioso cómo es que se transformó en específico la imagen, ¿no? Y ya después cuando añadimos el sonido a dicha imagen y el movimiento es cuando vemos el inicio del videoclip, ¿no? Así es justamente, ¿no? O sea, hay una serie de transformaciones, como dice Sergio, finalmente, cuando mucha gente se pregunta por qué de repente el cubismo, el impresionismo entraron tanto en boga, claro, porque ya había una imagen como la de la fotografía para retratar eso que llamábamos la realidad. No, es curioso que hoy en día que estamos más acostumbrados a la imagen, el hiperrealismo haya tomado tanto la escena por sorpresa, pero ya en otro momento es harina de otro costal, ya la tocaremos en algún otro momento. Pero lo cierto es que justamente como indica Sergio, ¿no? La televisión finalmente tenía elementos creativos. Desde siempre las series de televisión han acompañado prácticamente toda su historia. No, pero el videoclip lo que pasó es que daba posibilidades a que autores
¿no? Empezaran a generar ideas sobre videos musicales, ¿no? O sea, por eso es el primer género el que conocemos, ¿no? Por eso el videoclip como elemento musical se va a convertir en algo completamente importante, ¿no? Porque es ahí donde llegan autores como un Michel Gondry, como un Anton Corbijn, como Jonathan Glazer, ¿no? Años más tarde Spike Jones, gente que ya muchos de ustedes deben ubicar como grandes cineastas, ¿no? Pero que comienzan a hacer videos para bandas. Ujú. Sí, y pensemos que ya ahora consideramos los videos musicales como una experiencia cinematográfica. O sea, si vemos los videos musicales que existen hoy en día, son casi películas. O sea, la calidad de la fotografía, la calidad de la imagen, del arte, de la dirección de arte, del vestuario incluso, se puede poner a la par de muchas películas actuales. Y bueno, si esos videoclips se hubieran visto hace 20 años, la gente hubiera pensado que era una película de Hollywood. O sea, realmente pensemos en los presupuestos que se manejan ahora para los videoclips y en su momento, en los 90, cuando los presupuestos de los videoclips eran lo más altos que se vieron en la historia, ¿no? Con los videoclips de Michael Jackson, en específico el de Michael Jackson con su hermana Janet Jackson, que es el videoclip más caro de la historia, ¿no? El que se gastaron millones de dólares, pues podemos pensar que el videoclip siempre, a mí me parece que siempre ha estado atado con el marketing, ¿no? Y con la promoción. En específico, por ejemplo, en sus orígenes, donde hay ejemplos, por ejemplo, del artista de animación Max Fleischer, que hace unos videoclips llamados Screen Songs, ¿no? Que básicamente invitaba a la audiencia a cantar con estos videoclips canciones populares, ¿no? Y muchos de los primeros videoclips que se crearon también estaban relacionados, pues, con los talkies, ¿no? Con mucho de la escena del musical, ¿no? Que existía, pues eso, en los años 40, en los años 30, 50. Y es por eso que yo creo que también el videoclip eh, viene muy atado a la historia del cine, ¿no? Siempre está como a la par del desarrollo cinematográfico. Exactamente, exactamente. Y esto es bien importante tomarlo en consideración a la hora de pensar en el video, ¿no? O sea, y de hecho porque muchos se oponían, ¿no? Todo esto que acaba de decir Sergio es muy importante porque efectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, Frank Zappa decía que él no le gustaba el videoclip justamente porque para él era una estrategia comercial, Ujú. ¿no? Entonces él se negó a hacer videoclips porque decía, no, es que eso es algo que decide una disquera, ¿no? O sea, no es algo que se está decidiendo de acuerdo a una serie de decisiones creativas, ¿no? Sino que se decide de acuerdo a valores comerciales, ¿no? Y en realidad, o sea, por ejemplo, dice, pues se puede tener muy malos videos o buenos videos de artistas que no tienen nada, o sea, que musicalmente no aportan nada, pero que gracias al video van a cobrar cierta relevancia, ¿no? Entonces a él no le gustaba, ¿no? Curiosamente el primer video entonces va a ser, o sea, incluso como el video trata de burlarse un poco de esta nueva tendencia, o más bien trata de enfatizar el asunto de hacia dónde se va a dirigir la tendencia del momento, ¿no? Al hacer videos, y es Video Kill Radio Star, ¿no? O sea, Ujú. es decir, lo que lo que estaban haciendo era una especie de anuncio, ¿no? De cómo creían ellos que el video iba a matar a la estrella de radio, es decir, que se iba a volver más importante colocar el video que tener una canción, un single, como le dicen por el nombre en inglés, en el sencillo para nosotros, vaya, era más importante ya tener el video, y por mucho tiempo de hecho lo fue. Sí, sí, sí. Y si bien hubo videos antes que Video Kill the Radio Star, Video Kill the Sí. Radio Star se considera el primer videoclip porque realmente es el que abrió las puertas para MTV y MTV popularizó los videoclips, ¿no? Realmente Ujú. la era del videoclip, la era de oro del videoclip fue con MTV, ¿no? Lo anterior fue utilizado meramente como material promocional, pero MTV creó un ecosistema que se alimentaba completamente de los videoclips. Un dato Ujú. interesante de Video Kill the Radio Star es que Hans Zimmer sale en el video, ¿no? Hans Zimmer Sí. sale tocando los teclados, entonces Hans Zimmer ha estado en la creación y origen de muchas cosas y en este caso también del primer videoclip. Sí, Y exactamente, ¿no?
también es muy diferente la forma en la que se manejaba MTV en esa época, ¿no? Porque era realmente 24 horas al día de música en la televisión. O sea, era un canal que pasaba videos musicales las 24 horas del día, lo cual me parece extraordinario, ¿no? Esa era la era de oro para muchos, ¿no? La era en donde MTV pasaba pura música. Sí, exactamente, no hay precedente, ¿no? O sea, es decir, yo creo que lo que muchos no han sabido adjudicarle a MTV a nivel popular, ¿no? Porque sí hay estudios que hablan al respecto, es cómo MTV cambió nuestra noción de imagen. Porque de hecho pensemos en que, y también cómo transformó la televisión misma, ya no digamos nada más de cómo transformó al cine ni nada por el estilo, cómo se transforma el fenómeno televisión mismo a partir de la llegada de un canal como MTV. Porque de hecho incluso canales de noticias que surgieron después como CNN, en México tuvimos el pavoroso experimento de Televisa Eco, ¿no? Que era un canal que transmitía noticias las 24 horas. Todos estos experimentos dependen de lo que hizo MTV. No, porque finalmente, antes de esto, la televisión era prácticamente un ritual. Si alguien de los que nos escucha ha visto capítulos de Los Picapiedra, cómo la familia se reunía en la sala, ¿no? Para encender la televisión a la hora que iba a empezar el programa. Ni siquiera es que la tuvieran encendida esperando a que el programa empezara, sino que ellos ya sabían qué programa querían ver. Y se sentaban esperando, ¿no? Ahí nació la teleguía, por ejemplo, ¿no? La famosa teleguía nació a partir de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces ellos se sentaban cómodamente en sus lugares y a la hora designada encendían el televisor, ¿no? Entonces era una especie de ritual ver la televisión, no era que la gente estuviera pegada ahí. Pero ¿qué logró MTV? Que la gente se habituara a estar viendo televisión constantemente. Así es. Sí, ¿No? Cosa que sí era más común con la radio. Sí, justo, que yo creo que es eso, que fue como el equivalente moderno de la radio y muchos canales siguieron el ejemplo de MTV. O sea, pensemos que en México al menos tenemos el MTV mexicano que es Telehit, ¿no? Que Telehit después de ver la fórmula de MTV más tarde, un poquito más tarde, fue que se creó este canal, ¿no? Básicamente como una copia de lo que sería el MTV. Y así bueno, es, los orígenes... prácticamente 10 años más tarde. Sí, claro, más tarde, ¿no? Y pensemos también que los orígenes de MTV también fueron un poco turbios porque MTV rechazaba bastante a los artistas afroamericanos, ¿no? MTV no tenía muchísima diversidad. Realmente sí que daba preferencia por cierto tipo de artistas. Y fue criticado por esto, o sea, David Bowie incluso en una entrevista dijo que estaba en shock de cómo es que MTV realmente no pasaba videos de artistas afroamericanos y que si los pasaba entre las horas de las 2 y las 6 de la mañana, lo cual pues era bastante obvio. ¿Por qué? No, porque nadie estaba viendo la televisión entre las 2 y las 6 de la mañana. Y bueno, todo esto cambió y obviamente todos sabemos por qué cambió, pues fue por el estreno de Thriller, ¿no? Dirigido por John Landis, que de hecho era el director, en ese momento, el director de Hollywood, ¿no? Sí, sí, así es, vaya, hay que pensar que en ese momento que dirige Thriller es, incluso me atrevo a decirlo así, un poquito más famoso incluso que Spielberg o que el mismísimo George Lucas, ¿no? O sea, John Landis está en su momento y que a mí me parece el cineasta más fino de todos ellos, ¿no? O sea, a mí Spielberg y George Lucas me parecen en el mejor de los casos dos directores mediocres, ¿no? Con buenos momentos, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo sé que muchos me van a odiar por ello, pero seamos sinceros, ¿no? Recordamos más a los personajes que a las películas que una gran dirección. O sea, vemos Indiana Jones, vemos Star Wars y no estamos pensando en una gran dirección, ¿no? Estamos pensando en que los personajes y las situaciones son los que eran entrañables, ¿no? John Landis es cineasta en toda regla, ¿no? Entonces estaba en un momento de fama tremendo, ¿no? Y Michael Jackson lo elige para dirigir Thriller, ¿no? Pero retomando un poco, ¿no? Lo que decía Sergio, de hecho la entrevista que menciona con David Bowie la pueden ver en YouTube, ¿no? Está en YouTube este momento en el cual él expresa su enojo por cómo MTV ha excluido a los artistas afroamericanos. Y que de hecho pensemos también en que estamos en un momento súper importante porque otra cosa que va a hacer MTV es provocar en gran medida el nacimiento de la televisión por cable. Así es. Porque es ahí donde se van a mudar los canales 24 horas. Sí, justo. Y lo hace como un sistema, de hecho es de los primeros sistemas de suscripción que
que existieron, ¿no? Nosotros pensamos que las suscripciones son nuevas, pero en realidad pensemos que la televisión por cable es un modo de suscripción, ¿no? Es un modo de suscripción que siempre ha existido, nada más que ahora lo que pasa es que nos estamos suscribiendo a canales en específico en vez de suscribirte a todo, ¿no? Hemos pasado de un modelo conjunto a un modelo individual. O sea, básicamente ha sido como un poco una regresión en realidad, ¿no? Pensamos que es como un avance, pero a mí siempre me ha parecido una regresión. O sea, que con la televisión por cable tú tenías, yo qué sé, 100 canales de 20 distribuidoras diferentes y ahora tienes que pagar por HBO, por esto, por lo otro, ¿no? A mí me parece eso que si bien ha ayudado bastante a la creación, por ejemplo, de más cine independiente o más cosas independientes, en el caso de cosas como Movie, Filming o incluso Netflix, que ha apoyado proyectos que probablemente cadenas más grandes no apoyarían, pues a nivel económico sí que le duele a los usuarios, ¿no? Exacto, no, a mí incluso yo me voy más lejos, yo digo que es una perversión lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, porque vaya, de por sí no estaba tan de acuerdo con el sistema de cable. No, porque además recordemos que para los que vivimos el auge de cable, no nada más era pagar el cable, sino que además tenía el famosísimo, bueno, que en México le decíamos el paga o te reviento, ¿no? Que era el pago por evento, no el pay-per-view, ¿no? Pero que en México era cariñosamente conocida como el paga o te reviento. O que podías rentar películas también, ¿te acuerdas? Que podías hablar, yo me acuerdo que llamabas por teléfono. Exacto. Y te contestaba alguien y le decías, mira, quiero rentar tal película. Es que me da mucha risa pensar en esto porque ahora ya con Netflix o con todo esto lo haces todo automático, pero era literal llamar a un monigote que te contestara y tú le decías, mira, quiero rentar El Rey León. ¿Hicieron el cobro? Sí, te hacía el cobro, te decía cuánto era y vámonos para adelante. Exactamente, era así como se elaboraba, ¿no? Era todo un caso, ¿no? Era todo un caso presenciar así el pago por evento. Y decía, a mí me parece una perversión porque ahora ni siquiera pagas un servicio completo, ¿no? Por ejemplo, pensemos incluso en cómo, ya no hablo de Netflix, de Disney o de Pornhub o de la que quieran, piensen en cómo justamente OnlyFans o YouTube o todos esos canales, ¿no? Desde lo más sexoso hasta lo más absurdo, nos obligan a pagarle individualmente a cada grupo, ¿no? Es decir, o sea, mando más bien a cada creador, pero además ni siquiera siendo justos, ellos quedándose con la mayor parte de ese dinero. O sea, yo por eso insisto, ¿no? O sea, yo sé que muchos deben pensar que sueno a disco rayado, pero nada peor que cualquier cosa pasando por las manos del capitalismo, ¿no? Porque en el momento en que lo hacen, ¿no? O sea, justamente el video, que se había convertido en una forma de expresión súper importante, pues hoy en día pensemos en qué es lo que más vemos. En realidad, que más que incluso películas, vemos videos, ¿no? Y a mí incluso hasta cómo nos ha cambiado la dinámica de la visión, ¿no? O sea, la dinámica de la visión ha cambiado profundamente de por sí y es una de las primeras aportaciones que tenemos que decir que le da el video al cine. Tomemos en cuenta que de hecho la edición cinematográfica cambió profundamente por el video, porque el video tenía más o menos entre 3 y 5 minutos para expresar algo. Claro. Entonces la edición, los cortes de edición, se tuvieron que inventar cortes, ¿no? Que eran más vertiginosos, etcétera. Pensemos en el cine de David Fincher. Así es. David Fincher venía de una tradición videística. Y se nota en la edición del Club de la Pelea, se nota en la edición de Seven. Uh-huh. Sí, definitivamente. Pensemos que el videoclip es un bastardo del capitalismo. O sea, el videoclip nace de una necesidad por promocionar y comercializar música y atarla a una campaña de marketing visual. O sea, pensemos que el videoclip, si bien después se hace una forma de arte bastante interesante, nace de una necesidad comercial, puramente comercial, que no pasa con otras formas de arte, ¿no? Pero que pasa con esta en específico. Y tenemos que hacer el hincapié en esto porque realmente desde su nacimiento se ve como los artistas luchan contra el videoclip para hacerlo para hacerlo algo más artístico cuando su propósito no era ese, su propósito era completamente capital, ¿no? Entonces, la historia del videoclip es bastante contradictoria por esta razón. Y bueno, podemos pensar que para mí yo creo que la era
o sea, el videoclip fue muy importante en los 80, me imagino. Yo no estaba vivo en los 80, pero cuando a mí me tocó el videoclip, que realmente fue algo que explotó, fue cuando salió el primer iPod que tenía reproducción de video. O sea, yo me acuerdo cuando salió el primer iPod que tenía reproducción de video y todos nos bajábamos los videoclips y los traíamos en el iPod y los veías en una pantallita de este tamaño. Pero eso realmente catapultó el videoclip a otra escala, porque ya no solo lo veías en MTV, sino que podías descargarte los videoclips y los traías a todos lados. O sea, yo me acuerdo tener 100 videoclips que yo veía una y otra vez en mi iPod y me encantaba eso, ¿no? Que lo podías tener ahí cuando quisieras. Y realmente esto también revolucionó el hecho de que muchísimas bandas que igual y no eran Michael Jackson, pues empezaron a hacer videoclips porque vieron las oportunidades, ¿no? Las disqueras vieron la oportunidad de la comercialización del videoclip. Así es, así es. Y ojo, no estamos con eso queriendo decir que los videos no valen la pena, ¿no? O sea, No, insisto, o sea, nos regaló la cultura del video, nos regaló artistas como Michel Gondry, que a mí me encanta. ¿No? Él dirigió los videos de, entre otros actos de los White Stripes, de Daft Punk, que son los más famosos, de la Around the World, que es probablemente uno de los videos más vistos también en la historia del formato, ¿no? O sea, pues es un video de los Chemical Brothers también, o sea, es decir, o sea, son autores el siempre maravilloso. Cunningham, se me acaba de olvidar su nombre de pila, ¿no? Pero que está ahí este director extraordinario, ¿no? Que dirige los de Aphex Twin, entre otros tantos artistas. Vaya, o sea, hay gente Anton Corbijn, que se hizo famoso por dirigir los videos primeramente de YouTube, de bandas que en los 80... Yo sé que hoy en día mucha gente duda de la importancia de YouTube, pero créanme, lo fue. En su momento, musicalmente, YouTube fue muy importante y además, a nivel video, ¿no? También fueron muy conocidos justamente por todo lo que generaron, ¿no? En este estilo de video, ¿no? En este tipo de formatos, porque además los videos que hacían Corbijn para ellos siempre tenían historia. O sea, eran guiones completísimos. De verdad les recomiendo mucho ver el de una canción que se llama All I Want Is You. Es un cortometraje extraordinario. O sea, como cortometraje, lo que hizo Corbijn funciona a las mil maravillas. O sea, imagínense lo que hacía un artista como David Bowie. Claro, como Michael Jackson, que tenía sus videos y que entre la canción metía como espacios donde realmente desarrollaba una historia. O sea, a él le gustaba muchísimo. Él era muy, muy fan de desarrollar una historia completa y crear una narrativa audiovisual con sus canciones. Entonces, exactamente, empezamos a ver que artistas, por ejemplo, como Marilyn Manson, ¿no? Que su estética depende completamente de lo visual. O sea, su música no sería lo que es ahora ni hubiera sido tan popular sin sus videos, ¿no? Todos recordamos los videos de Marilyn Manson y lo que causó en ese momento ver ese tipo de videos. Entonces, pensemos que sí, que hay artistas que dependían completamente del desarrollo audiovisual de sus ideas, ¿no? No solo de la música. Exactamente, o sea, por ejemplo, por no hablar de una Madonna, ¿no? O sea, que yo creo que Madonna ha representado uno de los escándalos más grandes de la última etapa del siglo XX, ¿no? Porque alteraba las buenas conciencias de una forma maravillosa. O sea, cuando aparece el video de Like a Virgin, ¿no? Yo recuerdo que, de hecho, hubo gente en México que después de ver el video, recordemos que intentaron prohibir la visita de Madonna a México. Son los buenos tiempos. Seriamente, ¿no? O sea, ahora estamos igual, lo que pasa es que se disfraza más, ¿no? O sea, digo, nada más hace falta a los que viven en Madrid un saludo a Ayuso, ¿no? No hace falta escuchar sus comentarios, ¿no? Racistas y clasistas, etcétera, ¿no? Y moralinos a lo que más, ¿no? Pero justo, ¿no? O sea, Madonna alteró conciencias en una capacidad, ¿no? Y además los videos ni siquiera eran obvios, eran más bien muy sugestivos, ¿no? Entonces, como dice Sergio, ¿no? Son artistas que más bien a nivel imaginario, ¿no? De la posibilidad del video, escogían muy bien a los directores con los que querían trabajar. Thriller es un video de terror impecable, que no nada más, como ya habíamos dicho, cuenta con la dirección de John Landis, sino que además la voz del narrador es el maravillosísimo Vincent Price, ¿no? O sea, tienen toda esta carga creativa súper importante. Vaya que
Podríamos, bueno, es parte de la idea de este episodio, ¿no? Citar cientos y cientos de ejemplos de directores que pasaron por ahí y que además yo estoy seguro de que en cuanto les digamos qué video es, todos lo conocen, ¿no? Cuando se habla del video de Spike Jonze y de este Fatboy Slim, Ujú. y que nunca recuerdo el título de la canción, pero que todo el mundo conoce como el video de Christopher Walken bailando, Sí, ¿no? Y que sale total. volando por ahí a medio camino, etcétera, ¿no? Pero a media canción, perdón, sale volando, que hicieron un ejercicio, porque además Christopher Walken es un muy buen bailarín. Él era actor bailarín, él quería ser más bailarín que actor, incluso en un momento. No se le dio, pero pues ahí muestra sus capacidades. Digo, ya con más de 60 años, el señor ya se ve lento, etcétera. Pero el video tenía esa importancia. El videoclip construyó un imaginario, básicamente, que nos afectó a todos. Sí, sí, sí. Y también pensemos que no solo hubo esta controversia, también existieron diversas controversias y de hecho hubo videos que se prohibieron en MTV. Ujú, El primer ujú, video que se prohibió en MTV fue en 1982 y fue de Queen. Fue el video ujú. de Body Language, ¿no? Porque Body language, tenía exactamente. contenido homoerótico Ujú. a los ojos de MTV, de la televisora, y lo prohibieron, ¿no? También estuvo el video de Girls on Film de Duran Duran que tenía a mujeres topless y la BBC lo prohibió. O sea, pensemos que sí que empezó a haber un control interesante y bastante grande de los videos musicales. Y yo creo que es en este momento, si bien no en el 82, pero mucho después, que la llegada de YouTube fue lo que revolucionó, en específico YouTube del principio, ¿no? Donde no había tanto control, donde Ujú. realmente era el oeste salvaje, donde no sabíamos qué era YouTube, pero la gente empezó a subir sus propios videos musicales a las canciones que a ellos les gustaban, ¿no? Y ahí la censura pues todavía no era tan fuerte como lo es ahora, ¿no? O los derechos de autor no eran tan fuertes como lo son ahora. Y pues vimos muchísimas tendencias que fueron bastante interesantes. Sí, y que seamos honestos, ¿no? Creo que en el primer momento lo dijiste muy bien, Sergio, ¿no? O sea, esta ley de derechos de autor es censura, Ujú. básicamente, ¿no? Porque difícilmente estamos utilizando los materiales como para hacernos ricos, ¿no? O sea, vaya, que Y con nosotros lo que mismos paga YouTube, padecemos. aunque los utilizaras, Eh, no te haces rico, pero eh, ni ganando millones de visitas. Exactamente, ¿no? O sea, a quienes nos escuchan, pues podemos decir abiertamente eso, ¿no? O sea, YouTube, los que nos ven en YouTube, en esta plataforma, ¿no? Han de saber que queremos poner clips de películas o de videos de los que estamos hablando y no siempre podemos, porque nos bajan la mayor parte, ¿no? O sea, por una Claro. disputa de derechos de autor. Y volvemos al punto, creo, ¿no? O sea, finalmente, pensando en me encantó que lo dijeras así, ¿no? Este oeste salvaje, que era el primer YouTube, era una maravilla justamente por eso, pero veamos cómo en cuanto entra una corporación a querer controlarlo, cambió toda la dinámica, ¿no? Porque ya no podía. Vaya, muchos creadores de video estaban subiendo sus creaciones ahí, ¿no? Incluso de los famosos, ¿eh? O sea, no estoy hablando nada más de directores que van empezando o cosas por el estilo, no. Directores importantísimos estaban subiendo a la plataforma YouTube, ¿no? Sus videos, justamente por esa cualidad. Porque ya podían experimentar más con el video sin tener la restricción de una compañía detrás que los estuviera presionando. Así es. Entre el corporativo y YouTube se ha convertido en este monstruo que hoy en día conocemos y el cual a veces parecería enos aquí, inescapable, ¿no? Sí, ¿no? Y pasa ahora que, o sea, YouTube es la televisión de nuestros días, realmente. O sea, todos Ujú, pensamos en ujú. Netflix y en no, pero la cantidad de horas que consume un ser humano promedio de YouTube está muy por encima de todo lo demás. Y está Sí, comprobadísimo, ¿no? Y incluso YouTube ahora ya también se ha vuelto una plataforma pues un poco hegemónica, ¿no? Y monopólica ujú, completamente porque es que no existe otra plataforma de video que tenga el peso que tiene YouTube para los creadores independientes. O sea, simplemente no existe. Y si existe exacto. otra, no está ni cerca de lo popular que es YouTube. También por el hecho de que pues Google ha hecho muy bien su trabajo en promocionar YouTube, ¿no? En promocionarla y Exacto. en controlar absolutamente todo, que es lo que hace Google al final, que es muy bueno en eso. Y también Sí. creo que pasa, pues con todas las cosas del internet que generaban muchísimas visitas, pues, ¿qué pasó? Pues el capital dijo, ay, pues hay que monetizar esto porque aquí está habiendo muchísimo movimiento, pero Ahí está el no pan. exactamente, ahí está el dinero,
¿no? Lo cual pues parece Ujú. natural, ¿no? Y es completamente natural en el mundo en el que vivimos, en específico del Sí, Internet, ¿no? En cuanto así vemos es. que se puede generar dinero, pues lo monetizamos hasta exprimirlo completamente y sacarle toda la creatividad. ¿Qué es lo que realmente está pasando con YouTube? Pero yo creo que no hemos llegado todavía a ese punto. Yo creo que todavía existe muchísima creatividad en YouTube. La verdad es que doy gracias a ello. Todavía existen muchísimos creadores independientes que lo usan, pero sí están sufriendo. O sea, tú ves muchos creadores independientes que cada vez sufren más y les cuesta más trabajo crear algo en YouTube, pero sigue siendo la plataforma de elección. O sea, pensemos, por ejemplo, en muchos streamers, por ejemplo, ahora que lo de el streaming es popular, muchos se han ido de Twitch a favor de YouTube, porque Twitch tuvo prácticas todavía más llenas de censura. Caníbales. Entonces, Ujú, pensemos que ujú. si aún así YouTube ha sido bastante restrictivo, no ha sido tan restrictivo, o sea, ha entendido lo suficiente como para no ahogar a sus creadores, por ahora. Yo siempre he dicho que lo malo es eso, ¿no? De todas estas prácticas, lo malo es eso, que siempre pensamos en que pues de los males el menos. Pero nunca pensamos que hay opciones en realidad, ¿no? O Ujú. sea, vaya que muchos de los que seguramente, bueno, algunos, no todos, muchos, sino algunos de los que nos están escuchando, y que y agradezco profundamente que me sigan en Instagram, ¿no? Pero saben, ¿no? Que yo he tenido muchos problemas con la plataforma porque consideran mi contenido demasiado izquierdoso, ¿no? Entonces que me han censurado y no es que, o sea, no es que tampoco yo esté publicando nada extremadamente No, no. grave, ¿no? O sea, pero me he ido censurando y censurando hasta que ya me quita privilegios. En este momento ya estoy en una etapa en la que yo ya ni siquiera puedo darle seguir a la gente, ¿no? Yo ya no puedo seguir cuentas de Instagram, ¿no? Ya me restringieron también ahí. Y con YouTube vemos tanta restricción, vemos que Twitch no mejora, insisto, o sea, es que nunca va a mejorar bajo un modelo capitalista, porque siempre hay un corporativo detrás y el corporativo detrás lo único que quiere es dinero, no le interesamos nosotros, a ningún corporativo le interesamos. Pero cuando surgen plataformas libres, que en este caso voy a citar dos, ¿no? Una para la red social y otra para el video, ¿no? Y que lo he dicho mucho, ¿no? Mastodon, ¿no? Que es una que surge por colectivos, que surge por hackers que se dedican a eso, que crean esta plataforma y que es completamente libre y que los usuarios pueden utilizar a placer, ¿no? O sea, que pueden configurar de acuerdo a ciertas reglas de comunidad y que por lo tanto al no ver un algoritmo atrás, uno, no roba datos y número dos, y también muy importante, genera que el intercambio no sea tan violento como el que ocurre en Twitter, en Instagram o en Facebook, sino que se va dando de una manera muy orgánica. Y por otro lado surge lo que era en su inicio Vimeo o lo que era en su momento también Dailymotion, ¿no? Pero la gente no las utiliza porque le da miedo que no haya una compañía detrás que le dé confianza y pues resulta que son los peores, ¿no? O sea, a mí lo que siempre me abrumará es eso, ¿no? Que siempre imaginamos, o más bien, siempre pensamos que es una opción o la otra y que entonces mejor de los males hay que escoger el menor. Y no nos damos cuenta que en realidad afuera existen otro tipo de prácticas muy liberadas de todo esto, ¿no? No, y al Y final que aún también así, como existen. dices, hay cosas que valen la pena en YouTube, perdón, nada más Sí, eso. claro, claro. O sea, definitivamente. Ujú, Y también ahora ya, pues podemos ver que hay plataformas especializadas. O sea, veamos, por ejemplo, Vimeo, ujú, ¿no? Que se ha especializado ujú. más en pues cortometrajes, en cosas más cinematográficas, más de diseño. O sea, realmente las cosas que ves en Vimeo no es el video de YouTube, la review de la nueva Mac o cosas así, sino en Vimeo ves pues un poquito más, cosas un poquito más relacionadas con el arte, ¿no? Y el desarrollo cinematográfico. Entonces yo Así creo que es. por ahí va un poco el futuro. O sea, yo creo que por ahí. Y Vimeo lo ha hecho muy bien en ese aspecto, que creo que entendió que no podía competir contra YouTube. O sea, que era imposible competir contra YouTube. Entonces Y se se fue para allá. especializó. Sí, se especializó completamente y ahora son dos cosas diferentes, ¿no? Que yo, por ejemplo, no estoy muy convencido del sistema de suscripción de Vimeo, pero bueno, existe, ¿no? Y está la opción y si uno quiere, pues se puede meter. Exactamente. Exactamente, ¿no? Bueno, vaya que este detalle de la suscripción lo decías muy bien hace un momento, ¿no? Lamentablemente es el sistema que hemos seguido, insisto, ¿no? Y no es que esté mal, ni siquiera porque, vale, volvemos al punto, ¿no? Un creador tiene derecho a vivir de lo que hace. El problema es que sus modos de organización siempre son en beneficio de la compañía y que créanme, ¿no? Además, si los beneficios que absorbiera una compañía fueran mínimos, ¿no? Aún así ganarían bastante. Claro. Aún así ganarían bastante, no les estamos quitando sus ganancias ni nada por el estilo, no es que se convierten en esas prácticas aterradoras, no, o sea, pero justo, ¿no? O sea, y
Parece que nos hemos alejado muchísimo del tema, pero no. Todo esto surgió justamente a partir de que alguien reconoció que el video era una gran plataforma para mostrar una canción. Que ya no bastaba con que sonara en la radio, sino que había que generar alguna especie de imaginario visual que la mantuviera. Y es cierto, ¿no? O sea, insisto, ¿no? Si pueden ver el video de thriller, todos los que lo vimos de entrada lo recordamos, ¿no? Y créanme, va a ser un video que uno recuerda. Sí, a lo mejor ya los efectos parecen inocentes o lo que sea, pero uno lo recuerda. No, y yendo más allá, o sea, no solo es la mejor forma para mostrar una canción, pensemos que la canción es un producto. O sea, ellos no ven las canciones como objetos de desarrollo artístico. O sea, las canciones son productos. Entonces, el video es la mejor forma de mostrar un producto. ¿Cuál es tu producto? Pues esa canción o ese artista. Y de hecho, nosotros vemos que después, a medida que se demuestra el poderío de marketing de los videos, ahora vemos product placement en los videos musicales. Sabemos que en los videos musicales el artista puede traer, yo qué sé, un reloj Rolex o puede estarse tomando una Coca-Cola, ¿no? Y esos product placements, como en las películas, también pasa. Tú ves las películas de Marvel, de Disney, o ves las películas de Rápido y Furioso, y todas esas marcas que ves ahí no son aleatorias. O sea, todas las marcas que ves en una película están ahí porque pagaron suficiente dinero para estar ahí, ¿no? Exacto. Entonces lo mismo pasa con el video. Y es por eso que ahora, por ejemplo, la verdad es que es muy bueno que al menos tengamos plataformas en donde creadores de video independientes pues puedan publicar sus creaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Que existen... volvemos al punto, ¿no? La cuestión es que hay alternativas, ¿no? Lo curioso es que difícilmente queremos ver esas alternativas, ¿no? O sea, generalmente estamos pensando más en cómo sostener las que nos hacen llevar a cabo unas prácticas horrendas, ¿no? O sea, porque además el que nos ofrece la alternativa nos da desconfianza. No, insisto, ¿no? Una amiga me decía que yo uso Linux como sistema operativo, ¿no? Y ella me decía que no lo usa porque le da miedo qué tipo de datos puedan bajar. Si supiera lo que se roba el Mac OS o Microsoft. Exactamente. De hecho, acaba de haber un escándalo, ¿no? De Microsoft, que todo el sistema operativo te roba datos completos, ¿no? Todo el tiempo. Exactamente, no es nada más el internet, ¿no? O sea, incluso allá estuvo memes, ¿no? O sea, que Mac regañaba, bueno, primero Google, ¿no? Regañaba a Windows porque dicen, no, es que yo nada más uso el internet para robarles, ¿no? Y Mac dice, es que ¿a poco sus clientes saben que los están espiando? Yeah. Y Linux nada más dice, están espiando a todos, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, justo más bien el cómo no pensamos las alternativas se vuelve muy, muy curioso, ¿no? Y justo, ¿no? Lo que Michel Gondry lo decía, yo recomiendo mucho seguir el canal de Gondry, porque el tipo sigue experimentando mucho. Una película como Be Kind Rewind, que en México fue conocida como originalmente pirata, uno de los peores títulos que han puesto en los últimos años. Y miren que son malos los distribuidores para poner títulos. Yeah. Pero le pusieron originalmente pirata a Be Kind Rewind. Pero finalmente en la película, surgió esto de que ellos hacen versiones distintas de películas clásicas por un conflicto que no voy a hablar de cuál es porque véanla, ¿no? Pero ellos hacen versiones que le llaman asuecadas, que es hacer una versión con muy bajo presupuesto de una película clásica. Eso Michel Gondry lo empezó a hacer en YouTube. Era parte de su cartografía, vamos a llamarlo así, de video, ¿no? Claro. De su carrera. Sí, y esto vemos también expresiones de videos musicales hasta el punto en que el video surgió, por ejemplo, el video musical de Wizard, ¿no? El video de Wizard donde sale como con 20 celebridades de YouTube. O sea, yo creo que ese video fue uno de los primeros indicios de lo grande que iba a ser YouTube. O sea, cuando Wizard sacó un video así y se hizo tan popular, creo que ahí las empresas y las compañías empezaron a dar cuenta de la importancia que tenía el desarrollo de YouTube en la cultura popular, ¿no? Que hasta la fecha lo vemos. Ya lo vemos, por ejemplo, en otras plataformas, ¿no? Como TikTok, como Snapchat. O sea, que ya vemos que cosas que se desarrollan a nivel popular en esas plataformas se vuelven parte de la cultura, ¿no? Exactamente. Sí, total. Y bueno, al final también estamos experimentando, yo creo,
una etapa que ahora ya toda nuestra interacción con otras personas es a través del video, es a través de pantallas. Ujú, Entonces, ahora que el videoclip se ha vuelto nuestra realidad, ¿qué se va a considerar videoclip? ujú, ujú. Sí, totalmente, ¿no? Es esta pregunta que haces a mí me interesa mucho, ¿no? Porque finalmente YouTube ha cambiado nuestra perspectiva, insisto, de la imagen, ¿no? Justamente como parte de la preparación para este episodio, ¿no? Estaba viendo qué tipo de videos son los más populares y hoy en día resulta que lo más abundante es el punto de vista. Como que ya en nuestro imaginario se ha insertado tanto Sí, la opinión. que el todos, que exactamente la opinión y que todos tenemos todo el tiempo la cámara en mano, que TikTok es lo que promueve, que todas las plataformas son lo que promueven, que finalmente esta idea del punto de vista, ¿no? Es la que más abunda en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, incluso recordemos que la que yo siempre he llamado la cámara borracha, es decir, la cámara subjetiva todo el tiempo, se puso muy de moda durante mucho tiempo en el cine. Afortunadamente ya pasó la moda, ¿no? Bueno, por Hay la dos creación yo modas creo que que me del alegro videoblog, profundamente. que ahora en el cine si haces Exactamente. eso, pues ya va a aparecer un Ujú, videoblog en vez de una técnica exactamente. cinematográfica, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que yo me alegro que haya dos cosas que ya pasaron de moda y yo había anunciado que la segunda iba a pasar de moda de nuevo porque le ha pasado miles de veces. Es la cámara borracha, gracias a todos los dioses en los que no creo ya pasó de moda. Y la segunda es el 3D. Sí, sí. También Bueno, el 3D, benditos gracias sean todos Dios. los dioses en los que no creo. Ya, ya, Gracias Dios que ya pasó de moda de nuevo. ya. Pero Sí, justo, ¿no? Los videos más vistos en YouTube son los que tienen esta idea del, como se le llama en inglés, el POV, ¿no? O sea, porque es el point of view, ¿no? El punto de vista son los videos que hasta la fecha siguen teniendo más descargas. no, y luego también tenemos pues los videos de reseñas de productos, ¿no? También nuestra vida ya está tan rodeada de productos con plataformas como Amazon, ¿no? O Ujú, AliExpress en España es muy popular, por ejemplo, que las reseñas de productos se han vuelto pues parte de nuestra vida, de nuestro diario, ¿no? Y es triste porque pensemos que y que siempre son aburridísimos. ya, ¿no? Y no solo eso, o sea, tú piensas que, por ejemplo, siempre que veíamos el telemarketing, eso nos parecía algo súper horrible y decíamos, chas, ¿qué tipo de personas pueden ver el telemarketing, no? Y ahora las reseñas, los canales de reseñas de producto básicamente son telemarketing. O sea, son una Ujú. forma de telemarketing. Lo que pasa es que ahora, como la forma de presentación ha cambiado y se ve más bonito y la gente que nos da las reseñas tiene mejores cámaras y no te están vendiendo directamente el producto, pensamos que no es telemarketing cuando en realidad lo es. Sí, así es, así es. Pero bueno, justamente me gustaría volver un poco a este asunto del creador del video, ¿no? O sea, Sí, cómo finalmente el videoclip en los 80 y en los 90 nos dio un montón de cuestiones que el cine adoptó, ¿no? O sea, que claro. el cine adoptó en términos narrativos, cómo se transformaron las narrativas a partir de la llegada del videoclip, insisto, ¿no? Si vemos películas de los 90, incluso el mismísimo Quentin Tarantino, ¿no? Le debe mucho no nada más al pulp. Insisto, ¿no? O sea, a pesar de que nunca me ha gustado, le reconozco cosas y sí, lo primero es que su película Pulp Fiction en realidad es un pulp. El pulp es este formato de cómic que se hacía en un papel muy barato, que justo se llama así porque está hecho de una pulpa. Por eso se les llamaba los pulp. Pero que justamente tenían varias historias que se iban interconectando de acuerdo a los números, ¿no? Como iban saliendo. Pero el registro de edición que utilizó le debe tanto al pop como le debe al videoclip. David Fincher Claro. prácticamente toda su carrera, ¿no? Sobre todo, insisto, el club de la Play 7, si uno ve los cortes de edición tienen que ver con ello, Sí, sí, definitivamente. no sé. Entonces, muchos cineastas que hoy en día nos gustan, Spike Jonze, insisto, ¿no? Que lo vemos en Donde viven los monstruos, Hair, o películas por el estilo, ¿no? Bueno, quiere ser John Malkovich, ¿no? O sea, él también venía de hacer muchísimo videoclip, ¿no? También venía de hacer muchísimo de videoclip. Entonces, finalmente MTV para muchos de ellos resultó una escuela maravillosa, Claro. también, ¿no? Bueno, no MTV, sino lo que se llevaba a MTV, ¿no? Resultó una escuela de formación que les va a servir bueno, muchos incluso se negaron a hacer el tránsito, ¿no? Hay directores que dijeron, bueno, me encanta dirigir videoclip, pero no me considero lo suficientemente bueno como
para dirigir cine, o no me o simplemente algunos no me interesan, ¿no? O sea, hay directores que decían, no es que me interese, ¿no? Chris Cunningham es el director que estaba pensando, ¿no? El que dirige la mayor parte de los videos de Björk, de Aphex Twin y compañía, que dirigió algunos videos de Massive Attack. Sí. Y bandas por el estilo, ¿no? Él nunca hizo el tránsito, nunca dirigió una película, nunca dirigió un largometraje. Pero vean sus cortos y de verdad es un artista extraordinario. Claro. Sí, yo creo que también él, pues, igual y se apegó a una forma cinematográfica y dijo, pues este es mi rollo, ¿no? Tampoco tenía que hacer una película, que también eso es completamente válido, ¿no? Si él no quería hacer una película y quiso hacer cortos y videoclips, yo creo que le fue bastante bien con todo lo que hizo, independientemente de haber hecho películas. Y bueno, un pensamiento final que tengas, Paquito, acerca de este tema, algo que nos quieras comentar para ir cerrando. Yo creo que como comentario final lo mejor que podría decir es que de verdad revisen lo que hay en toda una biblioteca de 40 años más o menos de historia. Bueno, sí, ya 40 años, de hecho MTV inicia en el 81. Entonces revisen esas bibliotecas, de verdad van a encontrarse con joyas tremendas, con otras formas de narrar. Y que creo que eso es bien importante, ¿no? Muchas veces como que siento que, y lo hemos comentado en más de un episodio, siento que muchas veces estamos tan enojados con las generaciones previas que pensamos que todo es lo mismo. Y se nos olvida que del pasado también se aprende mucho, ¿no? Entonces, que ver esas formas de crear que tenían en el video es importante. Y por encima de todo, y con lo que decíamos de cómo el video era una forma de comercialización, recordemos que siempre hay nuevas posibilidades para imaginar territorios en los que el capital no esté abarcando nuestra existencia. Así es, pues con ese pensamiento tan bonito nos quedamos. Muchísimas gracias, mi buen Paco. Mi nombre es Sergio del Castillo. Esto fue Fonokinesis. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias a Luis ahí en la producción, que nos estuvo también acompañando. Luis Camacho Vite, como siempre. Muchísimas gracias a todos.